No arruines nuestro aniversario con tu presencia, ni te acerques a nuestra casa de campo durante la celebración, declararon mis padres. Entonces yo sonreí con calma y cancelé el pago del banquete, porque ellos no sabían que lo había pagado yo. Creían que lo había cubierto mi hermano, su hijito de oro. Tampoco sabían que la casa donde se celebraría el aniversario era mía. Siempre me quisieron menos, ese pensamiento se instaló firmemente en mi cabeza desde la infancia, cuando comprendí por primera vez que entre mi hermano Osvaldo y yo, mis padres hacían una elección. Y esa elección nunca era a mi favor. Osvaldo, el niño de oro, la esperanza de la familia Montero, el que recibía todos los privilegios, toda la atención, todos los regalos, todas las oportunidades. Él era el centro del universo para nuestros padres. Y yo siempre estaba en la periferia, en la sombra, observando en silencio cómo el mundo giraba alrededor de mi hermano. Aquel día, cuando recibí el mensaje de mamá, estaba en el trabajo. Un martes cualquiera, a finales de abril. Afuera, desde la ventana de mi despacho, florecían las jacarandas, y en mi mesa me esperaba otra pila de documentos que requerían mi atención. Estaba concentrada en mis tareas cuando el teléfono emitió el sonido de una notificación. Normalmente no me distraía con mensajes durante el trabajo, pero ese día algo me hizo tomar el teléfono. Tal vez un presentimiento, tal vez simple coincidencia. Catalina Montero. Mamá. La última vez que habíamos hablado fue 3 meses atrás. Una conversación breve y formal por teléfono. Preguntas estándar sobre la salud, el trabajo, el clima. Sin detalles, sin emociones, sin cercanía. Como dos desconocidos que coincidían por casualidad en la misma línea. Después de esa llamada me juré a mí misma no volver a marcar primero. Otra vez. Una vez más. Estaba demasiado cansada de ser siempre la que daba el primer paso. Estefanía, tu padre y yo hemos decidido celebrar nuestro aniversario de bodas. 40 años. Habrá una fiesta en la casa de campo en junio. Nada especial. Solo los más cercanos. Osvaldo ya confirmó que vendrá con Felipa y los niños. Miraba el mensaje y sentía como dentro de mí se levantaba lentamente la ola conocida de amargura. 40 años de matrimonio. Una fecha seria. Y me lo informaban a última hora, de pasada, como si fuera una pariente lejana y no su hija. Osvaldo, claro, ya lo sabía todo. Osvaldo, por supuesto, el invitado principal. Osvaldo, sin duda, ya estaba involucrado en la organización de la fiesta. Dejé el teléfono sin contestar. ¿Qué podía decir? ¿Gracias por invitarme? Pero eso no era una invitación, era un aviso. ¿Iré sin falta? Nadie me había preguntado si podía ir. ¿Felicidades? ¿Por qué? Por haber querido más a un hijo que al otro durante 40 años. Volví al trabajo e intenté concentrarme en los números y las gráficas, pero mis pensamientos regresaban obstinadamente al mensaje. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esa manera? ¿Y por qué sigo esperando algo, cuando ya todo está tan claro? 1 hora después llegó otro mensaje. De mamá, otra vez. Estefanía, ¿recibiste mi mensaje? Avísame si podrás venir. El banquete será en un restaurante. Necesitamos saber el número exacto de invitados. Eso ya sonaba más a invitación, aunque bastante formal. Decidí responder. Hola, mamá. Sí, lo recibí. Felicidades a ti y a papá por una fecha tan importante. En cuanto a mi presencia, todavía no puedo decirlo con seguridad. Tengo mucho trabajo, tal vez un viaje de negocios. Mentira. No había ningún viaje planeado. Pero no podía obligarme a aceptar así sin más, como si todo estuviera bien, como si no me afectara la forma en que me trataban. La respuesta llegó casi al instante. Estefanía, este es un evento importante para la familia. Intenta posponer tus asuntos. Tú entiendes lo que significa para tu padre y para mí. Para tu padre y para mí. No para nuestra familia. Para tu padre y para mí. Otra vez esa sensación, ellos allá, yo aquí. Ellos son la familia, ¿y yo qué soy yo? No contesté. No ese día.
Necesitaba tiempo para procesar mis emociones, para decidir qué hacer. Una parte de mí quería rechazar, excusándome con trabajo o enfermedad. Otra parte, la que aún buscaba desesperadamente la aprobación de mis padres, insistía en ir. Mostrar que soy exitosa, que he logrado cosas, que he conseguido algo en esta vida. Esa tarde, al volver a casa, abrí una botella de vino y me acomodé en el balcón de mi apartamento. Piso 30, vista a la ciudad de noche. Las luces, como un cúmulo de estrellas, brillaban abajo. Esa era mi fortaleza, mi refugio. 3 dormitorios, una sala amplia, una cocina moderna. Todo con lo que había soñado. Todo lo que conseguí yo sola. Trabajo como directora financiera en una gran empresa. Empecé como economista común, ascendiendo poco a poco en la carrera. Trabajo, estudios, otra vez trabajo. Sin contactos, sin apoyo. Solo mi empeño y mi deseo de demostrar. ¿Qué? ¿A quién? ¿A mí misma? ¿A mis padres? ¿A mi hermano? ¿A todos? Con cada sorbo de vino, los recuerdos se volvían más nítidos. La infancia en una ciudad pequeña. El piso de 3 habitaciones, donde la mejor siempre era para Osvaldo. La escuela, donde me comparaban constantemente con él. Tu hermano fue el mejor alumno, ¿por qué no eres como él? Tu hermano tenía 10 en matemáticas, y tú solo un 8. Tu hermano nunca nos dio problemas. Mis padres no eran malas personas. Simplemente querían más a Osvaldo. Tal vez porque era el primogénito. Tal vez porque era varón. Tal vez porque se parecía más a mi padre. O quizá porque el amor no se controla, y sucedió que todos sus caudales de cariño fueron para él, y para mí apenas quedó nada. Cuando llegó la hora de entrar en la universidad, Osvaldo eligió Derecho. Prestigioso, prometedor, exactamente lo que mis padres soñaban. Ellos pagaron sus estudios, le alquilaron un piso en el centro, le dieron todo lo necesario. Cuando 2 años después llegó mi turno, ya no había dinero para mi matrícula. Perdona, Estefanía, pero ahora estamos pasando por tiempos difíciles. Osvaldo todavía estudia, y tu padre aún no se ha adaptado a su nuevo trabajo. Quizá podrías entrar en una plaza pública o elegir algo más sencillo. Yo no opté por una plaza pública ni elegí nada más sencillo. Ingresé en la Facultad de Economía de la misma universidad que Osvaldo, pero pagué mis estudios yo sola. De día estudiaba, por la tarde trabajaba de camarera, por la noche me preparaba para las clases. Dormía 4 horas al día, apenas llegaba a fin de mes, pero no pedía ayuda a mis padres. ¿Orgullo, tal vez? ¿O simplemente la certeza de que nunca me la ofrecerían? Osvaldo terminó la universidad con honores. Ceremonia solemne, flores, champán, cena familiar en un restaurante. Mis padres brillaban de orgullo. Yo también estaba allí, sentada a la mesa, sonriendo, felicitando a mi hermano, mientras por dentro me consumía la envidia. Por no poder alegrarme de corazón por él. Por seguir esperando que algún día también me organizaran una celebración así. 2 años después yo también obtuve mi diploma con honores. No hubo ninguna cena solemne. Mamá me llamó por teléfono para felicitarme. Papá murmuró algo como bien hecho, hija desde el fondo. Osvaldo me mandó un mensaje 3 días después, felicidades, hermanita. Perdona que no te llamara antes, estaba hasta arriba de trabajo. El trabajo lo encontré yo sola. Empecé como economista junior en una pequeña empresa. Alquilaba una habitación en un piso compartido en las afueras. Seguí estudiando, ahora en cursos de especialización. Cuando al cabo de 1 año pasé a una empresa más grande como economista senior, mis padres ni se dieron cuenta. Toda su atención estaba puesta en Osvaldo, que por entonces había empezado a salir con la hija de su jefe. 2 años más tarde me convertí en subdirectora financiera. Compré mi primer piso, pequeño, en un barrio dormitorio, pero mío. Invité a mis padres a la inauguración. No vinieron. Perdona, Estefanía, pero tu padre tiene una reunión importante y yo estoy con la tensión alta. Quizá en otra ocasión. Esa otra ocasión nunca llegó.
como tantas otras cosas que esperaba de mi familia. Apoyo, interés, orgullo, amor. Pasaban los años. Yo seguía trabajando, estudiando, formándome. Construía mi carrera, hacía amistades, a veces incluso intentaba tener relaciones, aunque nunca llegaban a nada serio. Quizá porque siempre mantenía a la gente a distancia. Quizá porque temía volver a ser rechazada, como me ocurrió con mis padres. Osvaldo se casó con Felipa, la hija de su jefe. Una boda fastuosa, 200 invitados, luna de miel en Cancún. Mis padres gastaron en aquella celebración todos sus ahorros e incluso pidieron un préstamo. Irradiaban felicidad al presentar a su hijo y a su nuera ante los invitados. A mí solo me presentaron a unos pocos parientes lejanos, y de pasada, y esta es nuestra Estefanía. Ella también trabaja en la ciudad. Un año después, Osvaldo y Felipa tuvieron un hijo, mi sobrino Mauricio. 2 años más tarde, una hija, Valentina. Mis padres se convirtieron definitivamente en esos abuelos que viven únicamente para los nietos. Cada fin de semana iban a casa de Osvaldo, cuidaban de los niños, ayudaban con las tareas domésticas. Parecía que de mí se acordaban solo en las fiestas, y ni siquiera siempre. No guardaba rencor. De verdad. Entendía que cada uno tiene su vida, sus prioridades. Me resigné a que para mis padres la prioridad siempre había sido y sería Osvaldo y su familia. Lo acepté y construí mi vida sin ellos. Pero a veces, en momentos de debilidad, aún esperaba que algún día me vieran. Que me vieran de verdad. Y quizá hasta se sintieran orgullosos. A los 35 años me convertí en directora financiera de una de las mayores compañías de mi sector. Me mudé a un amplio piso en el centro. Podía permitirme viajar, ropa cara, buenos restaurantes. Desde fuera mi vida parecía perfecta. Una carrera exitosa, independencia económica, libertad de elección. Pero dentro de mí aún vivía aquella niña pequeña que deseaba desesperadamente ser vista. Ser elogiada. Ser querida. Terminé la copa de vino y volví al apartamento. El teléfono parpadeaba con un nuevo mensaje. Otra vez de mamá. Estefanía, no has contestado. Necesitamos saber si vendrás. Es importante para la organización. Organización. Todo debía ser perfecto. Como siempre. Especialmente cuando se trataba de un evento tan importante como los 40 años de matrimonio. Decidí llamar. Basta de mensajes. Basta de sobreentendidos. Hablemos como adultos. Mamá contestó al tercer timbrazo. Sí, Estefanía. Su voz sonaba tensa, como si esperara algo desagradable. Hola, mamá. Recibí tus mensajes sobre el aniversario. Sí, ¿y? ¿Vas a venir? Directa, sin preámbulos. Nada de cómo estás, o cómo va tu trabajo. Solo la pregunta, exigiendo respuesta concreta. Me gustaría ir, pero necesito saber los detalles. ¿Cuándo será exactamente? ¿Y dónde? El 25 de junio. Es sábado. Primero una pequeña ceremonia para los más cercanos, luego el banquete. Todo será en la casa de campo que encontró Osvaldo. Un lugar muy bonito, con vistas al lago. ¿Osvaldo encontró la casa? Eso me sorprendió. Hasta donde yo sabía, mi hermano nunca había tenido una propiedad en el campo. Sí, se arregló con alguien allí. Dijo que lo organizaría todo. Él entiende lo importante que es para nosotros. Claro que lo entiende. Osvaldo siempre lo entiende todo. Osvaldo siempre lo hace todo bien. ¿Y el regalo? ¿Han pensado en algo? Oh, no te preocupes por eso. Osvaldo ya lo ha planeado todo. Dijo que será una sorpresa. Por supuesto, Osvaldo ya lo había planeado todo. Osvaldo lo organizó todo. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Está bien, mamá. Haré lo posible por ir. ¿Harás lo posible? Estefanía, son 40 años de matrimonio. De tus padres. No puedes simplemente hacer lo posible. Tienes que estar allí. ¿Tener qué?
Siempre esa palabra. Tengo que estar agradecida. Tengo que ser comprensiva. Tengo que ser invisible. Tengo que ser conveniente. Lo sé, mamá. Y quiero estar allí. Solo que realmente tengo mucho trabajo y no puedo prometer con certeza. Pero haré todo lo posible. Silencio. Escuché el suspiro de mi madre. Está bien, Estefanía. Avísame cuando lo decidas con certeza. Claro que sí. Y, mamá, ¿sí? ¿Puedo ayudar en algo con la organización? Quizá con el pago del banquete o, no, gracias. Como ya te dije, Osvaldo se encarga de todo. Él dijo que será su regalo para nosotros. Su regalo. Por supuesto. De acuerdo, mamá. Entonces estamos en contacto. Adiós, Estefanía. La conversación me dejó un sabor amargo. Como si otra vez fuera aquella niña pequeña que se quedaba a un lado, observando cómo todos se maravillaban con su hermano. Nada había cambiado. Incluso después de tantos años, incluso tras todos mis logros, a los ojos de mis padres yo seguía quedando en segundo plano. Pero algo dentro de mí sí había cambiado. Ya no era esa niña insegura. Era una mujer adulta, exitosa. Y decidí que esta vez sería diferente. Esta vez no me quedaría al margen. Esta vez haría que me vieran. Al día siguiente empecé a actuar. Lo primero era averiguar más sobre la casa de campo que había encontrado Osvaldo. No fue tan difícil. Bastaba con llamarlo bajo el pretexto de hablar de los detalles del aniversario. Hola, Osvaldo. Soy Estefanía. Hola, hermanita. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás? La voz de mi hermano sonaba amistosa, pero algo distante. Nunca fuimos cercanos, y en los últimos años apenas nos veíamos en eventos familiares, cada vez menos frecuentes. Todo bien, gracias. Trabajando como siempre. ¿Y tú? También bien. Mucho trabajo. Los niños crecen. Valentina entra este año en primero de primaria, ¿te imaginas? Ya. El tiempo vuela. Ni lo digas. Oye, estoy un poco ocupado ahora. ¿Querías algo en particular? Siempre directo. Ninguna charla de más. Ningún interés verdadero. Sí, hablé con mamá sobre el aniversario. Me dijo que encontraste una casa de campo para la celebración. Ah, sí. Es un sitio excelente. Te va a encantar. Una casa de 2 pisos a la orilla del lago, con un terreno grande, un embarcadero. Ideal para un evento así. Suena genial. ¿Y de quién es la casa? ¿La alquilaste? No, es de un colega mío del trabajo. Se va todo el verano al extranjero y me dejó usarla. Solo pidió que fuéramos cuidadosos. Al fin y al cabo, es una propiedad valiosa. Entiendo. ¿Y el banquete? Mamá dijo que tú te encargas de todo. Sí, ya arreglé con un restaurante. Llevarán todo al lugar. El servicio será de primera. Eso debe costar caro. No poco. Pero son 40 años de matrimonio. Un evento así hay que celebrarlo como corresponde. Claro. Oye, quizá yo también pueda aportar algo. ¿Compartimos los gastos? Silencio. Casi podía ver a Osvaldo frunciendo el ceño al otro lado de la línea. No hace falta, Estefanía. Ya lo he pagado todo. Es mi regalo para los padres. Pero yo también quiero participar. Son mis padres también. Mira, ya lo tengo todo organizado. Todo está pagado. Si quieres, puedes comprarles un regalo personal. Pero de la organización me encargo yo. Siempre igual. Siempre él decide. Siempre él es el protagonista. Siempre él sabe mejor. Está bien, Osvaldo. Como digas. Entonces, ¿podrías enviarme la dirección de la casa para que pueda planear la ruta? Claro, te la mando ahora por mensaje. Oye, de verdad tengo que dejarte. ¿Hablamos después, sí? Sí, por supuesto. Hasta luego.
Un minuto después llegó el mensaje con la dirección. Abrí enseguida el mapa en el teléfono. Zona del Lago, a unos 100 kilómetros de la ciudad. Un barrio de prestigio, donde las propiedades cuestan sumas astronómicas. Osvaldo dijo que la casa pertenecía a un colega suyo, pero algo me decía que no estaba diciendo toda la verdad. El siguiente paso era averiguar quién era realmente el dueño de esa casa. Para eso necesitaba ayuda. Tenía un conocido en el registro de la propiedad que podía verificar la información sobre el propietario. Una llamada, un favor, y en una hora tenía todos los datos. La casa pertenecía a una empresa llamada Villa del Lago. Sociedad de responsabilidad limitada, registrada 3 años atrás. Actividad principal, gestión de bienes inmuebles. Fundador, Montero Osvaldo. Mi hermano. La casa pertenecía a mi hermano. No a su colega, no a ningún conocido. A él. Y me había mentido. Nos había mentido a todos. ¿De dónde había sacado Osvaldo el dinero para semejante propiedad? Sí, era un abogado exitoso en una gran empresa, pero incluso con su sueldo, esa casa eran cientos de miles de dólares. Quizá millones. Decidí investigar más a fondo. La empresa Villa del Lago estaba a nombre de Osvaldo, pero ¿qué clase de empresa era? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde sacaba el dinero? Para eso necesitaba otra llamada. Esta vez a un amigo en Hacienda. No podía darme toda la información, pero sí datos básicos. La empresa Villa del Lago había sido registrada 3 años atrás. Desde su constitución no había tenido actividad, no había presentado balances con ingresos. Una típica sociedad fantasma, creada para una operación concreta. En este caso, para la compra de la casa. Pero lo más interesante era otra cosa. El dinero para la compra no vino de Osvaldo personalmente, sino de otra empresa, Asesores Legales. Esta compañía también estaba a su nombre, pero a diferencia de Villa del Lago, sí tenía actividad. Y, según los informes, bastante exitosa. ¿Qué era Asesores Legales? ¿Un bufete jurídico? ¿Una consultora? ¿Un offshore? Tenía que averiguarlo. ¿Preguntar directamente a Osvaldo? No, seguramente volvería a mentir. ¿Acudir a mis padres? O no sabían nada, o lo defenderían sin importar lo que hiciera. ¿Usar mis contactos en el sector financiero? Arriesgado, sobre todo si Osvaldo estaba involucrado en algo poco legal. Decidí tomar otro camino. Si Asesores Legales era una empresa real, debía tener oficina, empleados, clientes. Podía intentar buscar esa información en fuentes abiertas. Una búsqueda en Internet dio varios resultados. La empresa Asesores Legales efectivamente existía. Página web oficial, dirección en un centro de negocios en pleno centro de la ciudad, lista de servicios, asesoría jurídica, acompañamiento en transacciones, defensa de intereses en juicio. Todo parecía perfectamente legal. En la web había información sobre la dirección de la compañía. Director General, Montero Osvaldo. Su fotografía con traje de negocios, breve biografía, lista de logros. Nada fuera de lo común. Nada sospechoso. Pero algo no me cuadraba. Si Osvaldo era dueño de un bufete jurídico exitoso, ¿por qué nunca lo mencionaba? ¿Por qué se presentaba solo como abogado en una empresa, y no como propietario de su propio negocio? ¿Y de dónde venían ingresos tan altos en una firma creada hacía poco, como para permitirse comprar un inmueble de lujo? Decidí visitar la oficina de Asesores Legales en persona. No como hermana del dueño, sino como potencial clienta. Ver cómo estaba organizado todo. Hablar con empleados. Percibir el ambiente. Al día siguiente pedí un día libre en el trabajo y fui a la dirección indicada en la web. Un centro de negocios de categoría A, fachada de cristal, seguridad en la entrada, visitantes respetables. En el vestíbulo revisé la lista de empresas arrendatarias. Asesores Legales, 7º piso. Subí en el ascensor y llegué a unas puertas de cristal con el logotipo de la compañía. Dentro, una oficina moderna, muebles elegantes, luz tenue.
En la recepción estaba sentada una joven con peinado impecable y maquillaje perfecto. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz sonaba profesional y amable. Buenos días. Me gustaría una consulta sobre la gestión de una propiedad en el extranjero. Por supuesto. ¿Tiene cita o quiere reservar ahora? Quisiera reservar, si es posible. Y también saber un poco más sobre su empresa. Me la recomendaron como especialistas, pero prefiero comprobarlo por mí misma. Desde luego. Nuestra compañía se especializa en el acompañamiento legal de negocios y de particulares. Llevamos más de 3 años en el mercado y en ese tiempo hemos ganado la reputación de socios confiables. Entre nuestros clientes hay grandes compañías locales e internacionales. Lamentablemente, no puedo dar nombres concretos por motivos de confidencialidad. Todo sonaba fluido, profesional. Ninguna señal de alerta. ¿Y quién llevará la consulta? Quisiera hablar con un especialista con experiencia. Aquí trabajan únicamente abogados cualificados con gran trayectoria. Su caso lo atenderá una de nuestras principales especialistas, Beatriz Ramírez. Es experta en Derecho Internacional e Inmobiliario. Está bien, Osvaldo. Como quieras. Entonces, ¿me mandas la dirección de la casa para que pueda planear la ruta? Claro, te la envío ahora por mensaje. Oye, de verdad tengo que irme. Hablamos luego, ¿vale? Sí, claro. Hasta luego. 1 minuto después llegó el mensaje con la dirección. Abrí inmediatamente el mapa en el teléfono. Zona junto al lago, a unos 100 kilómetros de la ciudad. Un barrio de prestigio, donde las propiedades valen fortunas. Osvaldo dijo que la casa pertenecía a un colega suyo, pero algo me decía que no contaba toda la verdad. El siguiente paso era averiguar quién era realmente el dueño de esa casa. Para eso necesitaba ayuda. Tenía un conocido en el registro de la propiedad que podía comprobar la información del propietario. Una llamada, un favor, y en 1 hora tenía todos los datos. La casa pertenecía a una empresa llamada Villa del Lago. Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada hace 3 años. Actividad principal, gestión inmobiliaria. Fundador, Montero Osvaldo. Mi hermano. La casa pertenecía a mi hermano. No a su colega, ni a un conocido. A él. Y me había mentido. Nos había mentido a todos. ¿De dónde había sacado Osvaldo el dinero para una propiedad así? Sí, era un abogado exitoso en una gran firma, pero aún con su sueldo, una casa así son cientos de miles de dólares. Tal vez millones. Decidí investigar más. La empresa Villa del Lago estaba a nombre de Osvaldo, pero ¿qué tipo de empresa era? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde sacaba el dinero? Para eso necesité otra llamada. Esta vez a un amigo de Hacienda. No podía darme toda la información, pero sí datos básicos. Villa del Lago se registró hace 3 años. Desde entonces no había tenido actividad, no presentó cuentas con ingresos. Una típica sociedad pantalla, creada para una operación concreta, en este caso, para comprar la casa. Pero lo más interesante venía después. El dinero para la compra no llegó de Osvaldo directamente, sino de otra empresa, Asesores Legales. Esa compañía también estaba a su nombre, pero, a diferencia de Villa del Lago, sí tenía actividad. Y, según los informes, bastante sólida. ¿Qué era Asesores Legales? ¿Un bufete? ¿Una consultora? ¿Un offshore? Tenía que averiguarlo. ¿Preguntarle a Osvaldo directamente? No, seguro volvería a mentir. ¿Contárselo a mis padres? O no sabrían nada, o defenderían a su hijo sin importar lo que hiciera. ¿Usar mis contactos en el sector financiero? Arriesgado, sobre todo si Osvaldo estuviera implicado en algo poco legal. Decidí tomar otro camino. Si Asesores Legales era una empresa real, debía tener oficina, empleados, clientes. Podía buscar esa información en fuentes abiertas. La búsqueda en Internet arrojó resultados.
Asesores legales existía, web oficial, dirección en un centro de negocios del centro, lista de servicios, asesoría jurídica, acompañamiento en transacciones, defensa en tribunales. Todo parecía legítimo. En la web había información del equipo directivo. Director general, Montero Osvaldo. Su foto en traje, breve biografía, lista de logros. Nada fuera de lo común. Nada sospechoso. Pero algo no me encajaba. Si Osvaldo era dueño de un bufete exitoso, ¿por qué nunca lo mencionaba? ¿Por qué se presentaba solo como abogado en una firma y no como propietario? ¿Y de dónde provenían ingresos tan altos en una empresa tan reciente como para permitir la compra de una vivienda de lujo? Decidí visitar la oficina de asesores legales en persona. No como la hermana del dueño, sino como posible clienta. Ver cómo estaba montado todo. Hablar con empleados. Percibir el ambiente. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo y fui a la dirección del sitio web. Centro de negocios de categoría A, fachada de cristal, seguridad en la entrada, visitantes distinguidos. En el vestíbulo consulté la lista de empresas. Asesores legales, 7º piso. Subí en el ascensor y me planté ante unas puertas de cristal con el logotipo. Dentro, oficina moderna, mobiliario elegante, luz suave. En recepción, una joven de peinado impecable y maquillaje perfecto. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz sonaba profesional y amable. Buenos días. Quisiera una consulta sobre la gestión de una propiedad en el extranjero. Claro. ¿Tiene cita o desea reservar ahora? Me gustaría reservar, si es posible. Y también saber algo más sobre su empresa. Me la recomendaron, pero prefiero comprobarlo por mí misma. Por supuesto. Nuestra firma se especializa en acompañamiento legal para empresas y particulares. Llevamos más de 3 años en el mercado y hemos forjado una reputación de socios fiables. Entre nuestros clientes hay grandes compañías locales e internacionales. Lamentablemente no puedo dar nombres por confidencialidad. Todo sonaba fluido y profesional. Ninguna señal de alarma. ¿Y quién llevará la consulta? Quisiera hablar con un especialista con experiencia. Aquí trabajan solo abogados cualificados y experimentados. Su caso lo atenderá una de nuestras especialistas principales, Beatriz Ramírez. Es experta en derecho internacional e inmobiliario. Pero lo más interesante estaba en la columna de concepto de los pagos, servicios de consultoría, asesoría jurídica, servicios de información. Formulaciones demasiado vagas que podían ocultar cualquier cosa. Y finalmente, lo más sospechoso, transferencias regulares de grandes sumas a cuentas personales de Osvaldo bajo el concepto de dividendos y salario. Cantidades que multiplicaban varias veces los ingresos normales de incluso un abogado exitoso. Todo apuntaba a que Asesores Legales no era solo un bufete, sino quizá parte de un esquema de blanqueo de dinero o de canalización de fondos de dudosa procedencia. Y mi hermano, mi perfecto e intachable hermano, del que siempre se sentían orgullosos mis padres, estaba en el centro de ese esquema. No sabía qué hacer con esa información. ¿Informar a Hacienda? Pero eso significaría traicionar a mi propio hermano. ¿Hablar con Osvaldo directamente? Pero si realmente estaba implicado en actividades ilegales, esa conversación podía ser peligrosa tanto para él como para mí. ¿Contárselo a mis padres? Ellos seguramente se pondrían de su lado, como siempre lo habían hecho. Decidí no tomar medidas drásticas por el momento. Reunir más información, entender mejor la situación y, quizás, usar mis conocimientos como un as en la manga en el juego que se desarrollaba en torno al aniversario de mis padres. El aniversario. Casi me había olvidado de él, absorta en la investigación sobre los negocios de Osvaldo. Pero ahora, sabiendo que la casa de campo en realidad era de mi hermano y que el dinero para comprarla podía tener un origen ilegal, mi actitud hacia la celebración cambió. Decidí llamar a mamá otra vez, para confirmar mi asistencia al aniversario y, quizá, obtener más detalles. Mamá, soy Estefanía. Hola, Estefanía. ¿Ha pasado algo? Siempre esa suposición de que llamo solo si pasa algo. Nunca por simple gusto.
nunca solo para hablar. No, no ha pasado nada. Solo quería decirte que iré al aniversario. Muy bien. Se lo comunicaré a los organizadores del banquete. Mamá, quería preguntarte esa casa de campo donde será la fiesta, ¿la has visto? Todavía no. Osvaldo nos enseñó fotos. Un lugar precioso. Dice que nos encantará. ¿Y sabes de quién es la casa? Osvaldo dijo que de un colega suyo. ¿Por qué lo preguntas? Así que mis padres tampoco sabían la verdad. Osvaldo había mentido no solo a mí, sino también a ellos. Solo por curiosidad. Quería imaginarme cómo será todo. Osvaldo dice que todo será de primer nivel. Se esfuerza tanto porque este día sea especial para tu padre y para mí. Claro. Osvaldo se esfuerza. Osvaldo siempre se esfuerza. Osvaldo, el hijo perfecto. Estoy segura de que así será, mamá. Oye, ¿y el regalo? Quizá podamos hacer algo juntos, Osvaldo y yo. No ha dicho nada de un regalo conjunto. Dijo que ya tiene una idea y que será una sorpresa. Entiendo. Bueno, entonces yo pensaré en algo por mi cuenta. Pero no hace falta nada caro, Estefanía. Tu presencia ya es un regalo. Hipocresía. ¿Mi presencia un regalo? Después de todos estos años de indiferencia. Después de todos estos años en los que me relegaron al segundo plano. Después de todos estos años en los que mis logros pasaron desapercibidos. ¿Ahora mi presencia era un regalo? Claro, mamá. Nos vemos en el aniversario. Colgué y me quedé largo rato mirando el teléfono. Algo en mí había cambiado. Años de rencor, de falta de reconocimiento, de invisibilidad, se cristalizaron en una firme determinación. Ya no sería la que se queda en la sombra. Ya no sería la que no ven. Ya no sería la que siempre cede. Al día siguiente empecé a actuar. Lo primero fue llamar al restaurante que, según Osvaldo, se encargaría del banquete. Me presenté como organizadora del evento y pedí detalles del pedido. Buenos días. Me llamo Estefanía Montero. Llamo por el banquete del 25 de junio. Casa de campo en el lago. Buenos días. Sí, tenemos ese pedido registrado. Banquete para 30 personas, servicio a domicilio. Exactamente. Quisiera precisar algunos detalles. Claro. ¿Qué le interesa? Primero, el menú. ¿Qué platos se servirán? El administrador enumeró la lista de platos: ceviche, tamales, empanadas, arroz con pollo, pabellón criollo, flanes y 3 leches de postre. Todo sonaba caro y sofisticado. Osvaldo claramente no había escatimado en gastos. Excelente. ¿Y el pago? ¿Ya se realizó? Sí, recibimos un anticipo del 50%. El resto debe abonarse a más tardar una semana antes del evento. ¿Quién realizó exactamente el anticipo? Un momento, déjeme comprobar en el sistema. El anticipo fue realizado por la empresa Asesores Legales mediante transferencia bancaria. Así que Osvaldo no había pagado el banquete con fondos personales, sino a través de su empresa. Interesante. Gracias por la información. Y una última pregunta. Estamos considerando la posibilidad de cambiar la fecha del evento. ¿Eso sería posible? En principio sí, pero necesitamos saber la nueva fecha lo antes posible. Y según la fecha, podría haber cambios en el costo del servicio. Entiendo. Le avisaré si se toma la decisión de cambiar la fecha. Gracias por la información. El siguiente punto de mi plan era averiguar si la casa de campo pertenecía realmente a Osvaldo y, si era así, en qué condiciones. Para ello necesité la ayuda de otro conocido, esta vez en el registro de la propiedad. Una solicitud en el registro, una copia de la nota simple, y ahí tenía la información completa del propietario de la casa en el lago. La propiedad estaba inscrita a nombre de la empresa Villa del Lago, cuyo único socio era Osvaldo. La compañía había adquirido el inmueble 3 años atrás por una suma que, incluso para el mercado de lujo, resultaba considerable. ¿De dónde había sacado Osvaldo tanto dinero?
Ahora que conocía su empresa Asesores Legales y había visto los movimientos de sus cuentas, mis sospechas crecían. Pero necesitaba pruebas. Hechos concretos que pudiera utilizar. Decidí pedir ayuda a un antiguo compañero de estudios que ahora trabajaba en la unidad de inteligencia financiera. Tenía acceso a bases de datos de operaciones sospechosas y podía comprobar si las empresas de Osvaldo habían llamado la atención de las autoridades. Nos reunimos en un café discreto. Le expliqué la situación, otra vez sin mencionar que se trataba de mi hermano. Prometí confidencialidad. Y unos días después tenía en mis manos la información que confirmaba mis peores temores. La empresa Asesores Legales efectivamente estaba bajo vigilancia discreta de la unidad de inteligencia financiera. Sospechas, blanqueo de dinero, operaciones de efectivo ilegales, evasión de impuestos. Por el momento no había pruebas suficientes para abrir un caso penal, pero ya se trabajaba en esa dirección. Ahora sabía lo suficiente. Mi hermano, el niño de oro, el orgullo de la familia, estaba implicado en actividades ilícitas. La casa donde debía celebrarse el aniversario había sido comprada con dinero sucio. Y el banquete se pagaba con los mismos fondos. ¿Qué hacer con esa información? Podría contárselo a mis padres, abrirles los ojos sobre quién era realmente su hijo favorito. Pero probablemente no me creerían. O peor aún, me creerían, pero aún así lo defenderían. Porque siempre estaban de su lado, pasara lo que pasara. Podría informar a las autoridades, entregar todas las pruebas que había reunido. Pero eso significaría traicionar a mi propio hermano, mandarlo a prisión, destruir a su familia. Por mucho que él me hubiera despreciado, yo no estaba preparada para medidas tan radicales. Y entonces se me ocurrió una idea. Una idea que me permitiría no solo restablecer la justicia, sino también salir por fin de la sombra. Hacerme notar. Demostrar que yo también valía algo. Decidí comprar la casa de campo de Osvaldo. La casa donde debía celebrarse el aniversario de mis padres. La casa de la que nadie sabía que pertenecía a mi hermano. La casa comprada con dinero de dudosa procedencia. Primero contacté con un tasador independiente y encargué una valoración de mercado de la propiedad. El resultado fue el esperado, la casa valía incluso más de lo que yo imaginaba. Pero tenía ahorros suficientes para cubrir una parte significativa de la suma y el resto podía financiarlo con un crédito. Yo era directora financiera de una gran empresa, con un historial crediticio impecable y altos ingresos. Los bancos estaban dispuestos a prestarme la cantidad necesaria en condiciones razonables. Luego preparé una oferta oficial de compra. No a nombre de Osvaldo, sino a nombre de Villa del Lago, la empresa que figuraba como propietaria. La oferta era ligeramente superior al valor de mercado, para atraer al vendedor. Enviada la oferta, me puse a esperar. Sabía que Osvaldo probablemente rechazaría vender la casa, sobre todo al enterarse de que la compradora era su hermana. Pero tenía unas bajo la manga, la información sobre sus actividades ilegales que podría interesar a las autoridades. Para mi sorpresa, la respuesta llegó rápido. Un representante de Villa del Lago, que seguramente era Osvaldo o alguien de su confianza, informó que estaban considerando la oferta y pidió una reunión personal para discutir los detalles. La cita se fijó para el día siguiente en la oficina de asesores legales. Fui preparada para que me recibiera Osvaldo. Pero en lugar de mi hermano, me recibió un hombre joven que se presentó como abogado de Villa del Lago. Buenos días. Me llamo Eugenio Velázquez. Represento los intereses de la empresa Villa del Lago. Hemos recibido su oferta de compra y quisiéramos hablar de los detalles. Buenos días. Estefanía Montero. Me alegra que les haya interesado mi propuesta. Antes que nada, quisiera saber por qué le interesa precisamente esta propiedad. No está en venta y su información no es pública. Tengo mis fuentes. Digamos que llevaba tiempo buscando una propiedad en esta zona. Y cuando supe de la existencia de esta casa, decidí hacer una oferta. Aunque oficialmente no esté a la venta. Entiendo. ¿Y está dispuesta a pagar la suma indicada en la oferta? Sí, en su totalidad. Parte del dinero ya lo tengo y para el resto tengo la aprobación del crédito.
Muy bien. Transmitiré su información a la dirección de la empresa. Tomarán una decisión en los próximos días. Me gustaría saber quién toma la decisión. ¿Con quién exactamente estoy negociando? Villa del Lago tiene una estructura de gobierno que prevé decisiones colegiadas. No estoy autorizado a revelar nombres concretos. Mentía, y las dos lo sabíamos. La decisión la tomaba Osvaldo y solo Osvaldo. En ese caso transmita a la dirección de la empresa que mi oferta es válida solo hasta el fin de semana. Después de eso consideraré otras opciones. Se lo haré saber. Nos pondremos en contacto con usted en breve. Al salir de la oficina estaba segura de que Osvaldo se pondría en contacto conmigo en cuanto supiera quién quería comprar su casa. Y no me equivoqué. El mismo día por la tarde sonó el teléfono. Estefanía, ¿qué estás haciendo? La voz de Osvaldo sonaba tensa, con notas de irritación. ¿De qué hablas, Osvaldo? Decidí mantener la inocencia hasta el final. Sabes perfectamente de qué. ¿Por qué intentas comprar la casa del lago? Ah, ¿de eso hablas? No sabía que estabas al tanto. Simplemente busco una propiedad de campo como inversión. Esta opción me pareció atractiva. Estefanía, déjate de juegos. Los dos sabemos que no es casualidad. ¿Cómo supiste de la casa? ¿Cómo contactaste con Villa del Lago? Tengo mis fuentes. ¿Acaso crees que eres el único que sabe hacer negocios en esta familia? Pausa. Casi veía a Osvaldo apretar el teléfono, intentando controlarse. Mira, Estefanía. Esa casa no está en venta. Y mucho menos para ti. No sé qué planeas, pero para y déjalo ahora mismo. ¿Por qué estás tan nervioso, Osvaldo? Es solo un negocio. Si la casa pertenece a un colega tuyo, como dijiste, ¿qué te importa quién la compre? No pienso jugar a esos juegos. Sabes perfectamente que la casa es mía. Y sabes perfectamente que allí se celebrará el aniversario de los padres. Así que deja ese circo. Oh, ¿así que la casa es tuya después de todo? ¿Por qué me mentiste? ¿Y por qué mentiste a los padres? ¿Por qué dijiste que era de tu colega? Otra pausa. Osvaldo claramente no esperaba que lo acorralara tan rápido. Eso no es asunto tuyo, Estefanía. Mis finanzas son mi vida privada. ¿Y el aniversario de nuestros padres tampoco es asunto de todos? ¿Solo tú tienes derecho a organizarlo? ¿Solo tú tienes derecho a hacer los regalos? ¿Solo tú tienes derecho a ser el buen hijo? Ahí está el problema. Tú sientes envidia. Siempre has sentido envidia. Porque yo triunfé y tú. ¿Qué tienes? ¿Un trabajo? ¿Un piso? Ni siquiera conseguiste casarte. Sus palabras golpearon fuerte, pero yo estaba preparada. Sabía que Osvaldo golpearía donde más dolía en cuanto sintiera la amenaza. No te tengo envidia, Osvaldo. Sobre todo ahora que sé de dónde viene el dinero para esa casa. Y para el coche nuevo. Y para las vacaciones en Cancún. Y para la escuela privada de los niños. ¿De qué hablas? En su voz se oyó alarma. De la empresa Asesores Legales. De las transacciones sospechosas. De los fondos que vienen de paraísos fiscales. Del blanqueo encubierto. De la evasión fiscal. De que estás bajo la atención de la inteligencia financiera. De que la casa del lago fue comprada con dinero sucio. De que el banquete de los padres se paga con las mismas fuentes. Silencio. Largo, tenso silencio. Cuando Osvaldo por fin habló, su voz fue otra, baja, contenida, con matices de miedo. ¿Qué quieres, Estefanía? Quiero comprar la casa. A precio justo. Y quiero que le digas la verdad a los padres. Que la casa es tuya. Que les mentiste. ¿Para qué? Porque estoy harta de estar en la sombra. Harta de ser invisible. Harta de ser la que no se ve. Porque quiero que los padres, por una vez en la vida, vean lo que he logrado. Que vean que yo también valgo algo. ¿Y estás dispuesta a chantajear a tu propio hermano por eso? ¿Destruir mi vida? ¿Mi carrera?
¿Mi familia? No quiero destruirte, Osvaldo. Solo quiero un poco de justicia. Un poco de reconocimiento. Un poco de respeto. ¿Y crees que lo conseguirás comprando la casa? ¿Crees que los padres de pronto te querrán más? Sus palabras me dolieron porque en ellas había algo de verdad. Porque, en el fondo, yo realmente esperaba que si compraba esa casa, si organizaba allí el aniversario de mis padres, si lo hacía todo perfecto, ellos por fin me verían. Me verían y me amarían. No lo sé, Osvaldo. Pero quiero intentarlo. Y no voy a dar marcha atrás. O me vendes la casa, o voy a la unidad de inteligencia financiera con lo que sé. No lo harás. No mandarás a tu propio hermano a la cárcel. No me pongas a prueba, Osvaldo. No sabes de lo que soy capaz. No lo sabes porque nunca te interesaste por mí. Por mi vida. Por mis pensamientos. Por mis sentimientos. Para ti siempre fui solo la hermana menor, en la periferia de tu vida perfecta. De nuevo una pausa. Escuchaba la respiración agitada de Osvaldo. Estaba evaluando la situación, sopesando opciones, buscando una salida. Está bien, Estefanía. Te venderé la casa. Pero con una condición. El aniversario de los padres se celebrará allí igualmente, como estaba previsto. Y no les dirás que la casa ya es tuya. Al menos hasta que termine la fiesta. ¿Por qué? Porque no quiero arruinarles el día. No quiero que piensen en dinero, en propiedades, en cosas materiales. Quiero que simplemente disfruten de la celebración. De su aniversario. Del calor de la familia. Sonaba lógico. Incluso noble. Pero yo conocía a Osvaldo. Sabía que siempre había un motivo oculto. Y otra condición. No dirás a los padres nada sobre mi negocio. Que soy el dueño de asesores legales. Que tengo otras fuentes de ingresos además de mi salario como abogado. Ahí estaba. La verdadera razón. No temía que pensaran en dinero o en propiedades. Temía que conocieran la verdad sobre sus negocios. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que se decepcionen? ¿De que descubran que su hijo perfecto no es tan perfecto? Estefanía, por favor. Son mayores. Papá tiene problemas de corazón, mamá sufre de tensión alta. No necesitan ese tipo de sobresaltos. Tenía razón. Independientemente de cómo me trataran mis padres, yo no quería hacerles daño. No quería que su aniversario se viera manchado por un escándalo, por revelaciones, por secretos familiares. De acuerdo, Osvaldo. Acepto tus condiciones. Compraré la casa, pero hasta que termine el aniversario no les diré que es mía. Y no les hablaré de tu negocio. Gracias, Estefanía. Yo, lo valoro. Pero yo también tengo condiciones. Después del aniversario les dirás la verdad. Que la casa era tuya y ahora es mía. Que les mentiste. No sobre el negocio, pero sí sobre la casa. ¿Lo prometes? Lo prometo. Y, Estefanía. Yo, lamento que las cosas hayan sido así entre nosotros. Yo también, Osvaldo. Yo también. Ahí terminó nuestra conversación. No sabía si sus últimas palabras eran sinceras. Si de verdad lo lamentaba. Pero al menos habíamos llegado a un acuerdo. Yo obtendría la casa. Participaría en el aniversario. Y quizá, después de todo esto, algo cambiaría en nuestra relación. Tal vez. Las siguientes semanas estuvieron llenas de trámites relacionados con la compra de la casa. Solicitud del crédito, firma del contrato de compraventa, inscripción de la propiedad. Todo transcurrió sorprendentemente sin obstáculos. Al parecer, Osvaldo dio instrucciones a sus abogados de no poner trabas y agilizar el proceso. Finalmente, una semana antes del aniversario de mis padres, la casa se convirtió oficialmente en mía. Yo era propietaria de una residencia de lujo a orillas del lago, con la que siempre había soñado. Pero, extrañamente, eso no me dio la satisfacción que esperaba. Quizá porque conseguí la casa no gracias a un acuerdo limpio, sino mediante el chantaje a mi propio hermano.
O quizá porque no era solo una casa, sino un símbolo de nuestro drama familiar. De nuestro dolor. De nuestra incapacidad para ser sinceros los unos con los otros. Osvaldo cumplió su palabra y no canceló el aniversario, a pesar de la venta. Es más, siguió ocupándose activamente de la organización, como si nada hubiera cambiado. El banquete, el servicio, los invitados, todo seguía en pie. Casi no hablamos en esos días. Algunas llamadas breves sobre cuestiones de organización. Unos cuantos mensajes secos. Ninguna conversación personal. Ningún intento de acercamiento. Como si hubiera una línea clara entre nosotros que ninguno quería cruzar. Mis padres tampoco mostraban mucho interés por mi participación en los preparativos del aniversario. Llamaron un par de veces, pero solo para confirmar si iría y recordarme la hora de inicio. Ninguna pregunta sobre mi vida, mi trabajo, mis planes. Solo detalles formales relacionados con la celebración. Intentaba no tomarlo demasiado a pecho. Al fin y al cabo, hacía mucho que había aceptado que para mis padres siempre sería la segunda. Siempre un poco una decepción. Un poco la hija que no esperaban. Pero en lo más profundo aún quedaba una chispa de esperanza. Que cuando supieran de la casa, de que había alcanzado suficiente estabilidad financiera como para comprar semejante propiedad, su actitud cambiara. Que me vieran. Que de verdad me vieran. 2 días antes del aniversario decidí ir a la casa para recorrer mi nueva propiedad. Oficialmente lo expliqué como un deseo de ayudar con los preparativos, pero en realidad lo que necesitaba era ver con mis propios ojos el lugar que se había convertido en catalizador de tantos acontecimientos en nuestra familia. La casa resultó ser aún más hermosa que en las fotos. Un edificio de 2 plantas de piedra clara y madera. Enormes ventanales panorámicos que daban al lago. Una terraza amplia. Un jardín cuidado. En el interior, todo estaba decorado con buen gusto. Muebles caros, electrodomésticos modernos, obras de arte en las paredes. Osvaldo claramente no había escatimado en la creación de su refugio campestre. En la casa ya había mucho movimiento con los preparativos del aniversario. Varias personas instalaban mesas adicionales en la terraza, colgaban guirnaldas decorativas, colocaban flores. Dirigía el proceso una joven con una tablet en la mano, probablemente una organizadora de eventos profesional. Buenos días. Soy Estefanía Montero, hija de los homenajeados. La mujer levantó la vista de la tablet y sonrió. Buenos días. Paulina, organizadora del evento. Su hermano nos avisó de que podía venir. Sí, pensé que podía ayudar en algo. La verdad, ya está todo bajo control. Seguimos el plan acordado con su hermano. Pero si quiere, puede dar una vuelta, ver cómo estará organizado todo. Gracias, eso haré. Recorrí lentamente la casa y el terreno, observando los preparativos. Todo estaba realmente organizado al más alto nivel. Osvaldo no había escatimado en nada. Flores, decoración, iluminación, menú, servicio, todo pensado al detalle. Todo acorde con el estatus del evento. Me entró cierta tristeza. No porque envidiara a mi hermano ni su capacidad para organizar semejante fiesta, sino porque comprendía que ninguno de mis logros, ninguno de mis regalos, ninguno de mis esfuerzos podría eclipsar lo que hacía Osvaldo. A los ojos de mis padres él siempre sería el mejor. Siempre sería especial. Siempre sería el favorito. Y ni siquiera el hecho de que ahora la casa me perteneciera a mí cambiaría eso. Porque para ellos no importaba el valor del regalo, ni su tamaño, ni su prestigio. Importaba de quién venía. Y yo siempre estaría en segundo lugar. Con esos pensamientos regresé a casa. Por la tarde me llamó Osvaldo. Estefanía, me dijeron que fuiste a la casa. Sí, quería ver cómo iban los preparativos. ¿Y qué tal? ¿Todo en orden? Todo perfecto, Osvaldo. Lo has organizado muy bien. Gracias. Yo quería preguntarte. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Que hasta que termine el aniversario no dirás a los padres que la casa ahora es tuya. Lo recuerdo, Osvaldo. Cumpliré mi palabra.
Gracias. Y otra cosa, olvidé preguntarte. ¿Vendrás acompañada? Digo, al aniversario. Típica pregunta de mi hermano, que sabe perfectamente que no tengo pareja, pero aún así la hace. Como recordándomelo. No, Osvaldo. Iré sola. Entiendo. Solo para saber cuántos lugares preparar en la mesa. Claro. Un lugar. Para mí. Bien. Entonces nos vemos en el aniversario. Nos vemos. Colgué y me quedé un rato largo mirando por la ventana. Algo en mí había cambiado en estas semanas. Tal vez era el cansancio de tantos años de lucha por reconocimiento, por amor, por un lugar en la familia. Tal vez la conciencia de la inutilidad de mis esfuerzos. O quizá era un sentimiento nuevo. La sensación de mi propio valor, independientemente de lo que los demás pensaran de mí. Incluso si esos demás eran mis propios padres. Decidí que no volvería a intentar demostrar nada a mi familia. No intentaría ganarme su amor ni su reconocimiento. Sería simplemente yo, Estefanía Montero, una mujer exitosa e independiente que había conseguido todo por sí misma. Y si mi familia no podía valorarlo, ese era su problema. No el mío. El día del aniversario me desperté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en mucho tiempo no estaba nerviosa antes de ver a mis padres. No me preocupaba por lo que diría, por cómo me vería, por lo que ellos pensarían. Simplemente iba a un evento familiar. A felicitar a mis padres por sus 40 años de matrimonio y pasar una velada agradable. Nada más y nada menos. Elegí para la ocasión un vestido sencillo pero elegante. Nada llamativo, nada excesivo. Me hice un maquillaje ligero, peiné mi cabello. Saqué de la caja fuerte la cajita con el regalo, un reloj para mi padre y un collar para mi madre. Caros, pero discretos. Un regalo que decía, me acuerdo de ustedes. Me preocupo por ustedes. Pero no intento comprar su amor. Antes de salir, revisé una vez más los documentos de la casa. Todo estaba en regla. La propiedad estaba oficialmente a mi nombre. Todos los impuestos pagados, todas las formalidades cumplidas. Desde ese momento yo era la dueña de una residencia de lujo a orillas del lago. Y aunque había prometido a Osvaldo no decir nada a mis padres hasta que terminara el aniversario, no podía evitar sentir cierta satisfacción al tener ese hecho en mente. Me subí al coche y emprendí el camino. 100 kilómetros hasta el lago. Una carretera que ya había recorrido varias veces en las últimas semanas. Pero hoy parecía especial. Quizás porque no iba simplemente a una casa de campo, sino a mi casa de campo. O tal vez porque hoy debía ocurrir algo importante. Algo que cambiaría mi vida y la de mi familia. Al llegar, vi que en el aparcamiento frente a la casa ya había varios coches. Mis padres, Osvaldo con su familia, y seguramente algunos invitados más. Respiré hondo, revisé mi reflejo en el espejo retrovisor, tomé el regalo y salí del coche. En la entrada de la casa me recibió Paulina, la organizadora del evento. Buenas tardes, Estefanía. Encantada de verla. Sus padres y los demás invitados ya están en la terraza. Gracias, Paulina. Sé cómo llegar. Atravesé la casa hasta la terraza, donde en una gran mesa estaban sentados mis padres, Osvaldo con Felipa y los niños, y algunas personas más, al parecer, los amigos más cercanos de mis padres. Estefanía. ¿Viniste? Mamá se levantó de su asiento y se dirigió hacia mí. Estaba radiante con un traje celeste y un peinado nuevo. Claro, mamá. Te lo prometí. La abracé, intentando hacerlo con sinceridad, sin la tensión que solía acompañar nuestros encuentros. Estás guapísima, dijo, mirándome de arriba abajo. ¿Es un vestido nuevo? Sí, lo compré especialmente para vuestro aniversario. Muy bonito. ¿Y te queda bien? Un cumplido de mi madre. Algo tan raro que casi me dejó desconcertada. Gracias, mamá. Ve a saludar a tu padre. Se alegrará de verte. Me acerqué a papá, que hablaba con uno de los invitados.
Al verme, interrumpió la conversación y se levantó. Estefanía. Hija mía. Me abrazó con una calidez inesperada. Qué bueno que viniste. Hola, papá. Felicidades a ti y a mamá por vuestro aniversario. Le entregué la cajita con el regalo. Es de mi parte. Un pequeño detalle. Gracias, hija. Pero tu presencia ya es un regalo para nosotros. Otra vez esa frase. Pero esta vez sonaba diferente. Sincera, cálida, sin la formalidad que solía acompañar nuestra relación. Saludé al resto de los invitados, abracé a mis sobrinos, intercambié cortesías con Felipa. Osvaldo me saludó con un gesto, pero se mantuvo distante, como temiendo que pudiera romper nuestro acuerdo y contar la verdad sobre la casa. El aniversario transcurría exactamente como lo había imaginado. Platos exquisitos, vino caro, brindis, felicitaciones, recuerdos de la vida en común de mis padres. Todo estaba organizado a la perfección. Cada detalle pensado. Cada momento planeado. Osvaldo, como siempre, era el centro de atención. Pronunciaba brindis emotivos, contaba anécdotas divertidas de la infancia, irradiaba orgullo cuando mis padres abrían su regalo, un set de viaje y un certificado para un crucero por el Caribe. Por supuesto, todos quedaron encantados. Yo me sentaba un poco apartada, observándolo todo con una extraña sensación de desapego. Como si no fuera parte de esa familia, sino una observadora ajena, caída por casualidad en esa fiesta de la vida. Tras la parte principal del banquete, cuando los invitados se dispersaron por la finca disfrutando de la vista del lago, decidí dar un paseo. Necesitaba aire fresco, ordenar mis pensamientos, prepararme para lo que vendría después. Estaba de pie a la orilla del lago, mirando el agua, cuando escuché pasos detrás de mí. Al girarme, vi a mamá. «Es muy bonito aquí, ¿verdad?», dijo, acercándose. «Sí, un lugar precioso. Osvaldo lo eligió para nuestro aniversario. Dijo que quería que este día lo pasáramos en un sitio especial». No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que no lo eligió Osvaldo, sino que lo compró con dinero dudoso? ¿Que ahora pertenecía a mí? ¿Que todo lo que veía a su alrededor, todo ese esplendor, estaba pagado con fondos obtenidos ilegalmente? Estefanía, yo quería hablar contigo. ¿De qué, mamá? Sobre nosotros. Sobre nuestra familia. Sobre ti. Me giré hacia ella, sorprendida por esas palabras. En todos los años de mi vida adulta, mamá y yo nunca habíamos hablado de esas cosas. Solo del clima, del trabajo, de trivialidades cotidianas. Nunca de sentimientos. Nunca de relaciones. Nunca del dolor. Sé que tu padre y yo, no siempre fuimos justos contigo, continuó, mirando no a mí, sino al lago. Nosotros, a menudo poníamos a Osvaldo en primer lugar. Le dábamos más atención, más apoyo, más amor. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Era tan inesperado, tan poco propio de mi madre, que casi no creía lo que oía. No puedo explicar por qué pasó así. Quizá porque él fue el primogénito. Quizá porque era tan parecido a tu padre. Tan fácil de tratar. Tan comprensible. Y tú siempre fuiste más complicada. Más profunda. Siempre guardabas tus sentimientos. Siempre un poco distante. Un poco lejana. No estaba distante, mamá. Simplemente no quería imponerme. No quería ser una carga. No quería decepcionarlos aún más. ¿Decepcionarnos? Estefanía, nunca fuiste una decepción. Nunca. Pero siempre me hacían sentir que Osvaldo, que él era mejor. Más inteligente. Más exitoso. Más digno. No, Estefanía. Nunca pensamos eso. Solo que, no sabíamos cómo amar a dos hijos por igual. No sabíamos. No aprendimos. Se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que nunca había visto antes. Mi madre, fuerte, contenida, siempre dueña de sus emociones, lloraba. Perdónanos, Estefanía.
Perdóname. Por todos esos años en los que te sentiste no amada. Por todos esos momentos en que no vimos tus logros. Por todas esas veces en que pusimos a Osvaldo por encima de ti. No sabía qué decir. Las palabras se me atoraban en la garganta, las emociones me desbordaban. Una parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que no guardaba rencor. Otra parte quería gritar, sacar todo el dolor, todas las decepciones, todos los años de sufrimiento. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Después de tantos años? Porque veo cómo nos miras hoy. Con tanta tristeza. Con tanta distancia. Como si ya no fueras parte de esta familia. Como si ya te hubieras despedido de nosotros en tu corazón. Tenía razón. En lo más profundo de mi alma, realmente me había despedido. De la esperanza de ser parte plena de esta familia. De la ilusión de recibir el amor y el reconocimiento de mis padres. De las ilusiones infantiles sobre justicia e igualdad. No sé si esto puede arreglarse, Estefanía. No sé si se pueden recuperar todos esos años en los que estuvimos cerca, pero no juntos. En los que éramos familia, pero no íntimos. En los que te amábamos, pero no lo mostrábamos. ¿Ustedes me amaban? La pregunta salió sola. Sin control, sin filtro. Una pregunta simple, infantil, ingenua, que nunca me había atrevido a hacer. Claro que sí, Estefanía. Siempre. Solo que, no supimos demostrarlo. No supimos cómo acercarnos a ti. No supimos ser los padres que necesitabas. Miraba a mamá, a sus lágrimas, a su sincero arrepentimiento. Y algo dentro de mí empezó a derretirse. Años de rencor, de dolor, de incomprensión, todo eso no desapareció, pero se volvió un poco más ligero. Un poco más transparente. Un poco menos punzante. No sé qué decir, mamá. No digas nada. Solo danos una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que podemos hacerlo mejor. Que podemos amarte como mereces. Asentí, sin confiar en mi voz. Dentro de mí rugía un huracán de emociones. No sabía si creerle. Si creer en la posibilidad de un cambio. Si creer que, después de tantos años, algo podía ser diferente. Nos quedamos en la orilla del lago, madre e hija, unidas por la sangre, pero separadas por años de incomprensión y dolor. Y en ese momento, en esa tranquila hora de la tarde, algo cambió entre nosotras. No todo. No del todo. Pero algo. Un pequeño paso hacia la sanación. Hacia la comprensión. Hacia la aceptación. Volvamos, dijo mamá, secándose las lágrimas. Pronto traerán el pastel y el champán. Tu padre va a dar un discurso. Está bien, mamá. Vamos. Regresamos a la terraza, donde ya se habían reunido todos los invitados. Papá estaba al frente de la mesa, preparándose para pronunciar unas palabras solemnes. Al vernos, sonrió e hizo un gesto para que nos uniéramos. Me senté en mi lugar, todavía procesando la conversación con mamá. ¿Era un arrepentimiento sincero o solo un momento de debilidad? ¿De verdad quería cambiar nuestra relación o solo buscaba suavizar la incomodidad en el día de su aniversario? No sabía las respuestas. Pero algo en mí, una parte pequeña pero firme de mi alma, quería creer en lo mejor. Papá empezó su discurso. Habló de los 40 años de vida junto a mamá. De las dificultades que habían superado. De las alegrías que habían compartido. Habló de los hijos. De Osvaldo, que siempre fue su orgullo, su esperanza, su apoyo. Y de mí. Y nuestra hija Estefanía, dijo, mirándome directamente. Nuestra hija callada, fuerte, independiente. No siempre te entendimos. No siempre estuvimos allí cuando nos necesitabas. Pero siempre estuvimos orgullosos de ti. De tu perseverancia. De tu determinación. De tu capacidad de lograrlo todo por ti misma. Eres una verdadera Montero. Y te queremos. No menos que a Osvaldo. Solo de otra manera.
Sentí como las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Fue inesperado. Casi increíble. Mi padre, un hombre que rara vez hablaba de sentimientos, que rara vez mostraba emociones, reconocía abiertamente sus errores y expresaba su amor por mí delante de todos. Miré a Osvaldo. Estaba sentado con el rostro impenetrable, pero en sus ojos vi algo. ¿Sorpresa? ¿Celos? ¿Incomprensión? No podía decirlo con certeza. Papá terminó su discurso. Los invitados aplaudieron. Y comenzó la siguiente parte de la celebración. Pastel, champán, música, bailes. Todo me parecía una niebla. Me movía, hablaba, sonreía, pero mis pensamientos estaban lejos. Intentaba asimilar todo lo que había pasado ese día. La conversación con mamá. El discurso de papá. Esos pequeños pero significativos cambios que noté en su actitud hacia mí. Cuando la fiesta llegaba a su fin, cuando los invitados empezaban a despedirse, cuando el crepúsculo caía sobre el lago, Osvaldo se me acercó. Necesitamos hablar, dijo en voz baja, para que nadie lo oyera. ¿De qué? No aquí. Vamos a la casa. Entramos en la casa y subimos al despacho del segundo piso. Osvaldo cerró la puerta y se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando, Estefanía? ¿Qué les dijiste a nuestros padres? Nada, Osvaldo. Cumplí mi palabra. No les hablé ni de la casa ni de tu negocio. Entonces, ¿por qué de repente están tan atentos contigo? Esas conversaciones, esas confesiones, ese discurso de papá. ¿Qué significa todo eso? No lo sé, Osvaldo. Tal vez simplemente se dieron cuenta de sus errores. Tal vez de verdad quieren cambiar nuestra relación. ¿Después de tantos años? ¿Así, de la nada? No creo en esas coincidencias. Yo tampoco, Osvaldo. Pero te juro que no les dije nada. Me observaba con atención, como intentando detectar una mentira en mis palabras. Pero yo era sincera. Realmente no había roto nuestro acuerdo. Está bien. Te creo. Pero esto sigue siendo extraño. Sí, extraño. Pero quizá, a veces ocurren milagros. Quizá, a veces, las personas de verdad se dan cuenta de sus errores y quieren corregirlos. Tal vez, concedió, aunque vi que no estaba convencido. Escucha, Estefanía. Sobre nuestro acuerdo. Sobre que debo contarles a nuestros padres la verdad sobre la casa después del aniversario. Estuve pensando. ¿Y si mejor no lo hacemos? ¿Y si dejamos todo como está? La casa ahora es tuya, lo reconozco. Pero no es necesario que nuestros padres conozcan todos los detalles. Ahí estaba. Osvaldo intentaba otra vez manipular la situación. Otra vez salir ileso. Otra vez conservar su papel de hijo perfecto ante los ojos de nuestros padres. No, Osvaldo. Acordamos otra cosa. Les contarás la verdad. No sobre tu negocio, no sobre tus ingresos. Pero sí sobre la casa. Que fue tuya y ahora es mía. Que les mentiste. ¿Pero para qué, Estefanía? ¿Qué sentido tiene? Solo los entristecerá. Arruinará el recuerdo del aniversario. Creará tensiones innecesarias en la familia. El sentido está en la verdad, Osvaldo. En la honestidad. En la transparencia. En dejar de vivir en la mentira. Dejar de fingir. Dejar de jugar a los papeles que nosotros mismos inventamos. Eres una idealista, Estefanía. La vida no es tan simple. A veces la mentira es más compasiva que la verdad. No en este caso, Osvaldo. No en nuestra familia. Hemos vivido demasiado tiempo en la mentira. Fingiendo demasiado tiempo. Jugando demasiado tiempo. Es hora de acabar con eso. Me miró largo rato, con una mirada pensativa. Luego suspiró y asintió. Está bien, Estefanía. Cumpliré mi palabra. Les contaré la verdad. Pero no hoy. No en el día del aniversario. Mañana. Cuando estén descansados.
cuando las emociones se hayan calmado. De acuerdo. Mañana. Regresamos a la terraza, donde nuestros padres y algunos invitados que aún quedaban disfrutaban de la tranquila noche junto al lago. Los miré. A mis padres, que habían compartido 40 años de vida. A las personas que me dieron la vida, pero no siempre me dieron amor. Al hombre y a la mujer que hoy, por primera vez en muchos años, habían reconocido sus errores y expresado su esperanza en un futuro mejor. No sabía qué traería el día siguiente. No sabía cómo reaccionarían mis padres al conocer la verdad sobre la casa. No sabía si nuestras relaciones cambiarían. Si serían más cercanas, más cálidas, más sinceras. Pero en ese momento, en esa tranquila noche a orillas del lago, sentí una extraña paz. Como si algo importante, algo significativo, por fin empezara a cambiar en mi vida y en la de mi familia. Al día siguiente me desperté temprano. Había pasado la noche en una de las habitaciones de invitados de mi casa. Mi casa. Ese pensamiento seguía siendo extraño, poco habitual, pero agradable. Me levanté, me acerqué a la ventana, abrí las cortinas y miré hacia el lago. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, creando un juego de luces y sombras. Hermoso. Tranquilo. Apacible. Bajé a la cocina, donde ya se movían los trabajadores de la empresa de catering, preparando el desayuno para los invitados que habían pasado la noche. Mis padres, Osvaldo con su familia, algunos amigos cercanos de ellos. En total unas 10 personas. Buenos días, Estefanía. Me saludó Paulina, la organizadora del evento. El desayuno estará listo en media hora. Lo serviremos en la terraza pequeña. Gracias, Paulina. ¿Ya se ha levantado a alguien más? Sus padres ya están paseando junto al lago. Los demás, parece que aún descansan. Entiendo. Entonces yo también daré un paseo. Salí de la casa y me dirigí hacia el lago. El aire matutino era fresco y agradable. Los pájaros cantaban en los árboles, una ligera brisa hacía susurrar las hojas. Una mañana perfecta después de una velada maravillosa. Mis padres estaban sentados en un banco junto al agua, tomados de la mano y mirando a lo lejos. Se veían serenos, felices. Como una pareja joven, y no como personas que habían compartido ya 4 décadas de vida. Buenos días, dije, acercándome. Se giraron, y en sus rostros aparecieron sonrisas. Sinceras, cálidas, acogedoras. Buenos días, Estefanía, respondió mamá. Siéntate con nosotros. Aquí por la mañana se está tan bien. Me senté junto a ellos, y durante un rato simplemente permanecimos en silencio, disfrutando del momento. De la belleza de la naturaleza. De la rara sensación de unidad familiar. Ayer fue un día maravilloso, dijo papá. Uno de los mejores de nuestra vida. Sí, todo estuvo perfecto, asentí. Osvaldo organizó todo muy bien. No solo Osvaldo, replicó mamá. Tú también fuiste parte de esto. Tu presencia, tu apoyo, tu regalo, todo eso hizo el día especial. Sonreí, sin saber qué responder. Las palabras de mamá me resultaban agradables, pero extrañas. No estaba acostumbrada a los elogios, al reconocimiento, a que mi aporte fuera visto y valorado. Sabes, Estefanía, continuó mamá, ayer, cuando hablamos junto al lago, no te lo dije todo. No te dije cuánto lamento todos esos años en los que estuvimos alejadas. No te dije cuántas veces pensé en ti, me preocupé por ti, me sentí orgullosa de ti, pero me callé. Por un orgullo tonto. Por miedo al rechazo. Por no saber expresar mis sentimientos. Yo también dejé de decir mucho, añadió papá. No te dije cuánto admiro tu fuerza, tu independencia, tu capacidad de enfrentarlo todo sola. No te dije cuántas veces te recordé de niña, aquella pequeña seria que siempre quería hacerlo todo por sí misma. No te dije cuánto me arrepiento de no haber estado a tu lado cuando necesitabas apoyo, consejo, una simple aprobación de tus padres. Sentí un nudo en la garganta. Esas palabras, esas confesiones, esa apertura, todo era tan nuevo, tan inesperado, tan deseado.
Toda mi vida había esperado este momento. El momento en que mis padres me vieran. De verdad me vieran y reconocieran que yo también valía algo. Y ese momento había llegado. Y yo no sabía cómo reaccionar, qué sentir, qué decir. Yo no sé qué decir, admití. Todo esto es tan inesperado. No digas nada, dijo mamá, tomando mi mano. Solo recuerda que te queremos. Siempre te hemos querido. Y siempre te querremos. Asentí, sin confiar en mi voz. Dentro de mí se desataba un huracán de emociones. Alegría por el reconocimiento. Dolor por los recuerdos de años de distancia. Esperanza en un futuro mejor. Miedo de que todo esto fuera pasajero. De que pronto todo volviera a ser como antes. Y además, Estefanía, dijo papá. Sabemos lo de la casa. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Lo saben? ¿Pero cómo? Osvaldo había prometido no decir nada hasta hoy. ¿Acaso rompió su palabra? ¿Qué casa? Pregunté, intentando ganar tiempo, entender de qué exactamente hablaban. De esta casa, respondió mamá. De la casa en la que estamos ahora. De la casa que compraste para nosotros. Los miraba sin comprender lo que ocurría. ¿Creen que compré la casa desde el principio para ellos? ¿Que era mi regalo? Pero no era así. Compré la casa a Osvaldo, que ya planeaba celebrar aquí el aniversario. Mamá, papá, no entiendo. ¿Quién les dijo que yo compré esta casa para ustedes? Osvaldo, respondió papá. Nos lo contó todo anoche, después de que se fueran los invitados. Nos contó cómo estuviste meses planeando esta sorpresa. Cómo encontraste la casa ideal. Cómo negociaste con el propietario. Cómo formalizaste la compra. Cómo le pediste ayuda para organizar el aniversario, para que todo pareciera idea suya. Estaba en shock. Osvaldo mintió. Mintió otra vez. Pero esta vez su mentira jugaba a mi favor. Me presentó bajo la mejor luz, me atribuyó motivos nobles, me concedió el mérito. ¿Por qué? ¿Para qué? También nos dijo que le prohibiste contarnos la verdad antes de que terminara el aniversario, continuó mamá. Que querías que simplemente disfrutáramos de la celebración. Sin pensar en el aspecto material, en el dinero, en la propiedad. Fue tan considerado de tu parte. No sabía qué decir. Parte de mí quería revelar la verdad. Contar cómo había sido en realidad. Que la casa pertenecía originalmente a Osvaldo. Que se la compré a mi hermano. Que todo esto no había sido un gesto noble de mi parte, sino más bien el resultado de un chantaje y de manipulaciones. Pero otra parte de mí entendía que esa mentira era más piadosa que la verdad. Hacía felices a todos. A mis padres, que creían que su hija les había hecho un regalo increíble. A Osvaldo, que podía salvar las apariencias a pesar de sus negocios dudosos. Y a mí, que por fin recibía el reconocimiento y el amor con los que tanto había soñado. Yo no quería que lo supieran tan pronto, dije, decidiendo apoyar la versión de Osvaldo. Quería que fuera una sorpresa después del aniversario. Es el regalo más asombroso, más generoso, más increíble que hemos recibido jamás, dijo mi padre, con lágrimas en los ojos. Pero aún más valioso es lo que hay detrás de este regalo. Tu amor. Tu cuidado. Tu deseo de hacernos felices. A pesar de todos nuestros errores. De todos los años en que no te dimos lo que merecías. No sabemos cómo agradecerte, Estefanía, añadió mamá. Pero te prometemos que intentaremos ser mejores. Ser los padres que te mereces. Ser la familia con la que siempre soñaste. Asentí, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. Todo aquello era tan inesperado. Tan extraño. Tan hermoso y tan enredado a la vez. Obtuve lo que siempre había deseado. Pero lo obtuve a través de una mentira. De la mentira de Osvaldo, que yo reforcé con la mía. Pero quizá, a veces, la mentira realmente es más piadosa que la verdad. Quizá, a veces, el fin justifica los medios. Quizá,
a veces, es mejor aceptar una mentira que hace felices a todos que insistir en una verdad que causa dolor. No tenía respuestas a esas preguntas. Pero en ese momento, sentada a la orilla del lago con mis padres, que por primera vez en muchos años me miraban con amor, con orgullo, con reconocimiento, decidí que, a veces una mentira por el bien común. A veces una mentira puede ser el comienzo de algo verdadero. De algo sincero. De algo valioso. Los quiero, dije, abrazando a mis padres. Siempre los he querido. Y nosotros te queremos a ti, Estefanía, respondieron al unísono. Siempre te hemos querido. Y siempre te querremos. Nos quedamos sentados a la orilla del lago, abrazados. Y sentía como algo dentro de mí empezaba a sanar. Años de dolor, de distancia, de incomprensión, todo aquello comenzaba a desvanecerse. Sustituido por algo nuevo. Algo luminoso. Algo verdadero. Después del desayuno, cuando mis padres fueron a preparar sus cosas para volver a la ciudad, por fin encontré un momento para hablar con Osvaldo a solas. Estaba de pie en la terraza, mirando al lago, cuando me acerqué. Gracias, dije simplemente. Se volvió, y en su rostro había una ligera sonrisa. No esa sonrisa arrogante, un poco altiva, a la que estaba acostumbrada, sino algo más suave. Más sincero. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Por contarles a nuestros padres la historia de la casa. No verdadera, pero bondadosa. Tú querías que les contara la verdad. Sí, lo quería. Pero lo que hiciste es mejor. Para todos nosotros. Asintió, de acuerdo. Pensé que la verdad, en este caso la verdad no ayudaría a nadie. Solo causaría dolor. Y tu versión, la versión en la que compraste la casa para ellos como regalo, eso hace felices a todos. Pero no es mi versión, Osvaldo. Es la tuya. Yo nunca habría inventado esa historia. Tal vez. Pero es una versión que te queda bien. Que te muestra cómo realmente eres. Generosa. Atenta. Pensando en los demás. Miraba a mi hermano sin poder creer lo que oía. Ese no era el Osvaldo que había conocido toda mi vida. No el arrogante, egoísta, siempre preocupado solo por sí mismo. Era alguien distinto. Alguien capaz de un gesto desinteresado. De reconocer los méritos ajenos. De sacrificarse. No te entiendo, Osvaldo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me cediste toda la gloria? ¿Todo el reconocimiento? ¿Todo el amor de nuestros padres? Miró largo rato el lago, como reuniendo sus pensamientos. Luego se volvió hacia mí con una expresión seria. Porque he estado pensando mucho estos días. En nosotros. En nuestra familia. En cómo resultó todo. Y entendí que yo siempre recibí más de lo que merecía. Más amor. Más atención. Más apoyo. Y tú siempre recibiste menos. Mucho menos. Y eso es injusto. Guardé silencio, sorprendida por sus palabras. Nunca, ni una sola vez en toda nuestra vida, Osvaldo había reconocido esa injusticia. Nunca había hablado de ella. Nunca la había notado. Nunca había intentado corregirla. Y además, continuó, me di cuenta de que todos estos años fui un hermano poco generoso. Sabía que nuestros padres me querían más. Que me ponían por encima. Que me daban más oportunidades. Y me aproveché de eso. Lo disfruté. Incluso me enorgullecía de ello. Nunca intenté ponerme de tu lado. Nunca intenté defenderte. Nunca intenté mostrarles a nuestros padres quién eras realmente. Él hablaba con sinceridad. Lo veía en sus ojos, lo oía en su voz. Y era inesperado. Era casi increíble. Mi hermano, el que siempre estuvo en el centro de atención, el favorito, el hijo perfecto, reconocía sus errores. Su culpa. Su responsabilidad en cómo habían sido nuestras relaciones. No puedo cambiar el pasado, Estefanía. No puedo devolver todos esos años en los que fui un mal hermano. Pero puedo intentar ser mejor ahora.
Puedo intentar corregir al menos algo. Y esta historia de la casa es mi manera de dar el primer paso. De mostrarles a nuestros padres quién eres en realidad. De demostrarles que estaban equivocados al subestimarte todos estos años. No sabía qué decir. Las palabras se me atoraban en la garganta, las emociones me desbordaban. Parte de mí quería abrazar a mi hermano, decirle que lo perdonaba. Que todo estaba bien. Que podíamos empezar de nuevo. Otra parte aún dudaba. Aún desconfiaba. Aún recordaba los años de dolor y distancia. Osvaldo, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo dame una oportunidad. Dame la posibilidad de demostrar que puedo ser mejor. Que puedo ser un verdadero hermano. Y no solo alguien con quien compartes la sangre y el apellido. Asentí, sin fiarme de mi voz. Dentro de mí rugía un huracán de emociones. No sabía si debía creer a Osvaldo. Creer en la posibilidad de un cambio. Creer en que, después de tantos años, algo pudiera ser distinto. Pero algo dentro de mí, una pequeña y firme parte de mi alma, quería creer. Quería creer en la sinceridad de mi hermano. En su deseo de cambiar. En su capacidad de ser mejor. Está bien, Osvaldo. Te daré una oportunidad. Pero no prometo que será fácil. No prometo que podré olvidar de inmediato todo lo que pasó. No prometo que podré confiar plenamente en ti. Lo entiendo. Y no te lo pido. Solo quiero la oportunidad de demostrar que puedo ser distinto. Ser mejor. De acuerdo. Entonces intentemos. Intentemos ser una verdadera familia. No esa en la que un hijo siempre está en primer lugar y el otro queda en la sombra. Sino una en la que todos somos iguales. Todos importantes. Todos amados. De acuerdo. Y, Estefanía, gracias. Por darme esta oportunidad. Por no contarles a nuestros padres la verdad sobre mis asuntos. Por elegir la misericordia en lugar de la justicia. Sonreí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un calor verdadero, sincero, hacia mi hermano. Quizá, a veces, la misericordia es la forma más elevada de justicia. Él asintió, de acuerdo. Puede ser. Estábamos de pie en la terraza, hermano y hermana, unidos por la sangre pero separados por años de incomprensión y dolor. Y en ese momento, en esa tranquila hora de la mañana, algo cambió entre nosotros. No todo. No por completo. Pero algo. Un pequeño paso hacia la sanación. Hacia el entendimiento. Hacia ser una verdadera familia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.